Amada iglesia y hermanos que están con nosotros en esta clase, que han sido invitados para esta clase, el proceso de elegir nuevos pastores en nuestra iglesia inició hace más de un año con una votación exploratoria para conocer lo que había en el corazón de nuestra iglesia, porque es la iglesia quien reconoce a sus pastores, es la iglesia quien Dios ha dado la autoridad, las llaves del reino, y es una bendición, tal cual como se había programado el año pasado, que pudiéramos tener un tiempo de instrucción antes de la votación final que tendremos en el mes de junio. ¿Por qué? Este tipo de cosas, elegir a nuestros pastores, elegir a nuestros diáconos, son cosas que se deben hacer con el entendimiento, basados en la verdad de Dios como se predicó esta mañana. Vivimos en tiempo donde se está eligiendo a los ministros, a los líderes, únicamente por mera emoción. Y nosotros tenemos que hacer a un lado eso de nuestra vida de iglesia. Hoy en día líderes eligen por supuestos sueños que alguien tiene. Y dice, ¿sabes qué? Yo soñé que tú ibas a ser pastor. Y debido a eso, entonces tú vas a ser pastor. Quizá esa persona comió demasiado en la noche y soñó y pasó eso. Sin olvidar que los sueños de la Escritura ni siquiera se trataban de esas cosas. Todos los sueños, visiones y profecías en la Escritura tenían que ver con Cristo y el reino que Él iba a establecer. No tenía que ver con experiencias personales ni nada personal en la vida de las personas. Porque es que Cristo es el centro y el protagonista de toda la historia. Por eso todo tiene que conectar con Él. Entonces hoy vamos a ver dos clases, cada una de unas 25 o 30 minutos. Vamos a tener un receso luego de la primera clase para compartir y luego regresamos a la segunda clase. Nuestra primera clase de hoy lleva por título Iglesias saludables necesitan líderes saludables. El material que voy a estar usando para todas estas clases pertenece a diferentes siervos de Dios: Sugel Michelén, Miguel Núñez, John MacArthur, el pastor Albert Martin, que ya no está con nosotros, Richard Baxter, David Kim, que lo vieron ahorita en el video. Con algunos de estos hombres no estamos de acuerdo en toda su teología, pero creemos que cuando se trata del liderazgo del ministerio pastoral y de otras doctrinas, Dios los ha usado grandemente a ellos y por eso quiero darles créditos a ellos. Hermanos, vivimos en una generación donde lamentablemente el carácter es lo que menos importa. Por encima del carácter se coloca el talento y las capacidades que esta persona tiene. Por ejemplo, si a ti te van a elegir como empleado de una empresa, dicha empresa, la persona de recursos humanos, no va a querer saber cómo tú tratas a tu esposa y a tus hijos o cómo administras tu dinero. Lo que realmente le interesa a esta persona cuando te elige en su empresa es saber cuáles son tus habilidades. Si conoces, si has estudiado idiomas, cuántos cargos has tenido, en qué empresas te has desempeñado, y eso es suficiente para que tú puedas ingresar o no a una empresa, a trabajar o a servir. Y lo mismo sucede cuando se elige un presidente o el líder de una nación en diferentes esferas. Es lo mismo. No nos interesa si él es un borracho, no nos interesa si ha usado mal su dinero en el pasado, si golpea a su esposa, si ha criado bien a sus hijos. Lo que nos interesa es su educación y si tiene algún tipo de liderazgo. Y esto es una realidad en el mundo secular, pero lamentablemente esto se ha metido en la vida de la iglesia. Se están eligiendo líderes y ministros simplemente porque tienen capacidades, tienen cierta elocuencia, han estudiado en un seminario, conocen un poco de griego y hebreo, articulan muy bien la teología, tienen un buen vocabulario teológico o parecen personas bien románticas, cariñosas, caritativas. Y sencillamente por esas cosas y otras más, lo montamos en un púlpito y luego las consecuencias son terribles. Por ejemplo, pensemos en un cirujano quien tiene grandes habilidades para tratar con el cuerpo, grandes conocimientos en su área, pero resulta que en su lugar de trabajo, sus pacientes y sus trabajadores se enteran que este hombre trata mal a su esposa y maneja mal sus finanzas. ¿Será que cuando alguien escucha esto decide o promueve el despedirlo o el no atenderse con él? No, dicen, bueno, esa es su vida privada. Ahí yo no me meto. Lo importante es que a mí me atienda bien y que haga su trabajo como un profesional.
En el reino de Dios y en la iglesia de Cristo, el carácter debe pesar por encima del talento y las capacidades. Porque en la iglesia de Cristo, cuando un hombre falta en su carácter, no importa cuántas habilidades y conocimientos tenga, debe prescindir de su cargo. No podemos adoptar la filosofía de muchas iglesias de que no toques al ungido de Jehová y luego tienes en medio de esa iglesia fuertes abusos de diferentes formas. Y esos abusos surgieron ¿por qué? Porque la misma iglesia lo permitió y la iglesia debe asumir dicha responsabilidad. Entonces, no solamente debemos orar por iglesias saludables en Venezuela, debemos orar porque esas iglesias saludables tengan líderes saludables. Y hoy veremos qué es un líder saludable para una iglesia saludable. Alguien decía que el carácter define lo que tú crees y lo que tú haces. Y es verdad, el carácter es lo que somos. Y nuestro carácter define lo que eres y define lo que hacemos. La razón por la que ciertos hombres toman ciertas decisiones, hacen ciertas cosas o se comportan de tal manera en su hogar y fuera de él, todo eso es impulsado ¿por qué? A ver, ¿por qué? Lo que estamos hablando, por su carácter. Todo el carácter define lo que creemos y lo que hacemos. Hay personas que se comportan de tal manera y hacen de tal manera por su carácter. Entonces, todo eso define lo que hacemos y lo que somos. Y el carácter viene de adentro y se debe manifestar externamente. Pero veamos principios de esta realidad a la luz de la Biblia, porque no importa lo que yo tengo que decir, la palabra de Dios es la que cuenta. Acompáñenme al primer libro de Samuel, vayamos al Antiguo Testamento. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuál era el error que estaba a punto de cometer el profeta Samuel? A ver, solo enfocarse en la apariencia, solo enfocarse en lo que ve en sus ojos. Nosotros tendemos a impresionarnos con la apariencia de alguien. Y por eso muchas veces somos engañados, porque solo vemos la apariencia. Ay, se ve humilde, ay, se ve triste, ay, se ve chévere. Y ya en base a eso definimos lo que esa persona es. Ay, habla muy bien, ay, es elocuente, ay, me hace reír. Somos caracterizados por impresionarnos únicamente con la apariencia de alguien. Y lo que Dios le dice a Samuel es: Samuel, no seas como el resto de los hombres. Señor, ¿y cómo es el resto de los hombres que solo ven la apariencia? Nuestra generación, nuestra sociedad está enfocada solo en la apariencia. Y es por eso que son engañados constantemente y las frustraciones son constantes. Porque eso era lo mismo que caracterizaba aún a los falsos maestros. Solo tenían apariencia de piedad, pero en su carácter no eran piadosos. ¿Se dan cuenta? Alguien decía: el talento es un regalo de Dios. Nosotros desde que nacemos, Dios nos ha dado ciertos talentos que en el tiempo se van desarrollando. Pero decía esta persona: pero el carácter es una elección. Yo decido cultivar ese carácter. Hay talentos con los que nosotros nacemos, para cantar, a cualquier otro tipo de talento. Piensa en cualquier habilidad que Dios te haya concedido desde el momento de tu nacimiento.
Pero el carácter no es algo que Dios te concede desde tu nacimiento, es algo que se va formando en el tiempo. Es algo que yo decido cultivar en el tiempo. Es por eso que a nosotros se nos llama en la Escritura a cultivar un carácter piadoso. Se cultiva. No naces con esa piedad desde que naces, no, se cultiva. Y tú debes ser intencional en cultivar ese carácter. Yo debo proponerme de manera intencional desarrollar mi carácter. Hombres y mujeres que están aquí, Dios les ha dado talentos con los que ustedes nacieron. Pero hay un carácter en ustedes que se debe ir formando en el tiempo. ¿Un carácter como el de quién? Ya tenemos un modelo, muy bien. Su carácter. Necesitamos el carácter de Cristo en nosotros. Responder como Cristo. Cristo respondía como respondía por su carácter. Tenía un excelente carácter. Cristo se mantuvo fiel hasta el final, su carácter. Cristo aún se sentaba en medio de los pecadores y los servía por su carácter. Cristo se paró firme y llamó hipócritas a los fariseos y los confrontó con la verdad por su carácter. Nosotros necesitamos cultivar el carácter. Nunca deberíamos estar contentos con lo que somos ahora. Queremos más. Yo necesito crecer más. Necesito desarrollar mi carácter. Por esta razón nos encontramos con una fuerte crisis de liderazgo. Nosotros hemos olvidado que todo se levanta o todo se cae en el liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué todo se levanta y por qué todo se cae en el liderazgo? Porque el líder va adelante y los otros ¿qué hacen? Le siguen. Entonces, si hay un problema con el líder, todo ahí se levanta o todo ahí se cae. Es el liderazgo. Y es Dios quien nos ha dado el liderazgo. Desde antes de la caída, Adán, al hombre, liderazgo. Dios nos los dio como un regalo, desde antes de la entrada del pecado. Ahora, ¿cuánto más después que este entró? Entonces, Dios, el liderazgo es un regalo de Dios. Lamentablemente vivimos en días de crisis de liderazgo. Y hay tantas fracturas en las familias, crisis de liderazgo. Tantas fracturas en los gobiernos y en la sociedad, problemas de liderazgo. Serios problemas en las iglesias, problemas de liderazgo. ¿Por qué? Porque el líder va adelante y el resto le sigue. El resto le sigue. Y quizás muchos de nosotros decimos, bueno, pero pastor, yo no creo que yo necesite cultivar tanto mi carácter. Yo creo que yo estoy bien. De hecho, yo creo que yo soy mejor que fulano en cuanto al carácter. Fulano sí es un poco deficiente en el carácter, pero yo no. Y es por eso que alguien con mucha sabiduría decía, nosotros nos creemos mejores de lo que somos. Pero realmente somos peores de lo que pensamos. Repito, nosotros nos creemos mejores de lo que somos. Yo estoy seguro de que cada quien tiene una estima. Sí, es verdad, mi amor, yo sí soy orgulloso, como tú me dices, pero no tanto así. Sí, pastor, yo sé que yo he sido apático con las cosas de la iglesia y no he sido lo suficiente diligente, pero no tanto así, creo que está siendo exagerado. ¿Y esto por qué? Porque nosotros nos creemos mejores de lo que somos, pero realmente somos peores de lo que pensamos. Por eso Pablo dice en Romanos, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Y nuestro problema es que tenemos siempre un concepto muy alto de nosotros. Por eso queremos ir pisoteando a todo el mundo y poniéndonos por encima de todo el mundo. Hermanos, la inmadurez es un problema de carácter. Y decía un siervo de Dios que hay varias formas en las que la inmadurez se hace visible en nosotros. Por ejemplo, nosotros leímos al inicio, primera a los Corintios 3, 1 al 9. Pablo les decía, yo no puedo hablarlos a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Y si usted ha leído toda la carta a los Corintios, usted sabe que cuando Pablo usa el término espiritual, se está refiriendo a madurez. Cuando está hablando del término carnal, se está refiriendo a inmadurez. Y la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía dones para tirar para el techo. Recursos, dones, quizás hasta los buenos predicadores estaban ahí. Pero tenían un problema, eran muy inmaduros, tenían una fuerte falta de amor. Y adicional a eso, peleando por tonterías. Los hermanos de Cloé, según el capítulo 1, tuvieron que traerle un reporte a Pablo. Y dicen, mire, estos están peleando porque algunos se están teniendo favoritismo sobre Apolos, otros favoritismo sobre Pablo y otros sobre Cefas. Y ahí de Pablo desarrolla su argumento en el capítulo 1 y decía, pero ustedes fueron bautizados en el nombre de ¿cuál? De Cristo. ¿Y quién? ¿Apolos, Cefa o Pablo? ¿Cuál de ellos tres murió por usted? No, fue Cristo.
Entonces la gloria de ustedes no debe estar en sus líderes. La gloria de ustedes debe estar en Cristo. Y decir como Pablo, me glorío en Jesucristo. Esa es nuestra gloria, Cristo. Y él dice que una de esas partes de inmadurez, dice ese siervo de Dios, es esa necesidad de aprobación que hay en todos. Todos estamos buscando que nos aprueben. El día que alguien no nos apruebe, ¡ay papá, ardió Troya! Queremos que nos aprueben. Decía este siervo de Dios, tenemos en la iglesia a veces haciendo gente cosas simplemente para que los vean como humildes. No solo nos jactamos ahora de las cosas buenas que hacemos, ahora nos jactamos hasta de nuestro sufrimiento. Autocompasión. Nadie sufre como yo. Ya no solo de nuestros logros. ¿Tú has visto todo lo que yo he hecho en esta iglesia? No, ahora también nos jactamos de nuestros sufrimientos. Ese sentido de aprobación en alguien es una clara señal de inmadurez. Necesitas desarrollar carácter. Pero también los celos y la envidia, lo que pasa en Corintios. ¿Cómo Pablo describe los celos en Corintios? Inmadurez. Cuando una persona en la iglesia tiene celos de otro hermano, envidia a otro hermano, usted es una persona muy inmadura. Pablo le llama carnal. No puedo hablarte ni siquiera como espiritual. Tú te comportas como un carnal, como una persona inmadura. Tú más bien deberías estar alegrándote del triunfo del otro, de los dones que tiene el otro, del crecimiento del otro, de las oportunidades del otro. Pero si tú estás sintiendo celos o envidia por todas esas cosas, es un claro símbolo de que usted es muy inmaduro y necesita desarrollar su carácter. Por ejemplo, la inmadurez también se incluye en no guardar la lengua. En Santiago capítulo 3, un texto que todos conocen, y justamente le está hablando a los que se creen maestros. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y luego les empieza a hablar de la lengua. O sea, que los que no estaban refrenando su lengua eran los maestros. Los líderes refrenen su lengua. También el tema decía este siervo de Dios, y cito, él decía, una de las maneras en cómo se demuestra la inmadurez es a través del aislamiento. Sigo citando. Yo tengo dificultad para poder relacionarme de cerca con personas que difieren conmigo. Cuando esto pasa es un símbolo de inmadurez. Hay personas que cuando experimentan alguna diferencia con otro, la reacción de ellos es alejarse. Esto es un símbolo de inmadurez. Si yo tengo una diferencia contigo, ahora yo no debo llegar el otro domingo y sentarme por allá o leerme de ti, sino es como enseña Mateo en el Sermón del Monte Jesús. Ve tú, busca la reconciliación con tu hermano. Eso por lo menos es lo que dice la Biblia. Mi Biblia dice eso, no sé si la tuya dice eso, la mía dice eso. Entonces nosotros deberíamos considerar eso porque es un símbolo de inmadurez. Otro aspecto con respecto a los líderes sanos que debemos considerar es que, hermanos, toma tiempo formar líderes. Toma tiempo. Todo pastor siempre debe tener a un Timoteo. Siempre. Todo pastor bíblico siempre debe estar formando a alguien. Usted siempre debería estar preguntándole a su pastor o a su pastor, pastor, ¿a quién está formando usted? ¿A quién está discipulando hace un tiempo? ¿A quién está mentoreando? Si ese hombre dice a nadie o no me acuerdo, titubeé en responder, eso dice mucho de su pastorado. Todo pastor debe tener a hombres formándolo siempre. Por eso cuando comenzó nuestra academia con 5 hombres, en el 2015 fue en un deseo de cumplir lo que la Escritura dice, que ahora se convirtió en la Academia Timoteo. Pero necesitamos un mentoreo de cerca con estos hombres. Y eso toma tiempo, toma esfuerzo, y por eso muchos no lo quieren hacer. Pero es algo de lo que la Escritura nos dice. Nosotros vivimos hoy en el tiempo de la prisa. Todo es instantáneo ahora. Tenemos la idea del microondas. Pon ahí a calentar algo y chao pescado. No queremos pelar las verduras, no queremos preparar el pollo, aderezarlo, el arroz, menos mal que ya almorzaron y ya todo. No queremos nada de eso. Mejor, mira a ver qué hay ahí para calentar. Nos comía lo rápido. Tú envías un WhatsApp y todavía no se ven las 2 cositas esas en azul, pero está en línea. No tienes ni 5 minutos que lo mandaste. Y dígame si pones que las 2 palomitas esas queden en gris. Una mayor tortura. Abrimos un video en YouTube y empieza. Nos gusta todo rápido.
Y estamos trayendo eso a la iglesia de Cristo. Por eso estamos dando malos pasos. Pensemos en algo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Moisés para ser usado por Dios al liderar el pueblo del Éxodo? ¿Cuánto tiempo? 80. ¿Y dónde fue el medio que Dios usó para formar el carácter de Moisés? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero con quién? ¿Con su suegro? Nada más y nada menos, ¿verdad, suegrito? No sé lo que es eso. No, mi suegro es una bendición. Ya, suegro, pues ya no vivimos juntos. Si hay algo que yo puedo ver de eso, es que definitivamente nuestros suegros también son un regalo de Dios. A pesar de las diferencias que puedas tener o en la cercanía que puedas tener con ellos, lo que sea, siempre va a ser una bendición, y si son creyentes más. Y justamente Dios envía a Moisés allá con su suegro. Fueron 40 años de preparación antes de usarlo a los 80 años. ¿Por qué? Porque todo buen líder primero tiene que ser un buen seguidor. Nosotros queremos estar liderando todo, pero nadie quiere ser un seguidor. Nadie quiere aprender de otros, nadie quiere seguir a otros. Todos queremos saber lo que no la sabemos todo y lo que queremos ir al frente. Pero así no funciona. Todo buen pastor primero tuvo que haber sido una buena oveja. Piensen en eso. Acompáñenme al libro del Éxodo, Éxodo capítulo 18. Ya vamos a ir teniendo más luz de lo que es un líder saludable. Éxodo 18. Vamos a leer desde el versículo 13. Éxodo 18, verso 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú qué? Solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, miren con todo el respeto, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿qué le dijo? Está súper la idea que se te ocurrió. Wow, Moisés, hacer todo tú solito, ni a mí se me hubiese ocurrido. Eso dijo Yetro, y esa es palabra de Dios. Dice, no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Verso 18, aquí están las consecuencias del individualismo. Desfallecerás del todo. Tú, pero solo le afectará a él. Y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Fíjense cómo, lo que les decía, todo se sostiene o se cae en el liderazgo. Le dice, te vas a terminar afectando tú, y el pueblo también se va a ver afectado. Verso 19. Oye ahora mi voz. Aquellos que tienen suegros, aprendan a escuchar a sus suegros. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas, capacitar, y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de ¿qué? La idea es de carácter, de buen carácter. Escoge al pueblo varones de virtud y que sean elocuentes, chistosos, cariñositos, que caigan bien, que midan 1,90, que tengan una chiva grande reformada, así. Que hayan estudiado por lo menos en 10 seminarios y que dominen el hebreo y el griego. De carácter. Segundo, temerosos de Dios. Tercero,
Varones de verdad, hombres que amen la verdad y que hablen la verdad y que sean honestos siempre, varones de verdad. ¿Qué más? Que aborrezcan la avaricia, un requisito que de hecho se exigen los pastores en 1 Timoteo 3. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, mira, este hombre era temeroso de Dios, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Amén. El desempeño, el trabajo, las responsabilidades que deben ser llevadas a cabo requieren carácter. Requieren carácter. Ustedes lo vieron. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha destacado el carácter por encima de los talentos y las capacidades. Carácter. No me importa cuántos talentos tengas, no me importa cuántas habilidades tengas. Carácter. Y un carácter que para poder confirmarlo debe ser algo notable en los hombres. Pues esa es la persona que dice, no, mire pastor, yo leo mi Biblia, yo estoy estudiando incluso la biblioteca puritana con mi familia y estamos viendo sermones mañana y noche. A las 4 de la mañana nos paramos a orar, a las 5 de la mañana tenemos un estudio de 1 hora y de 6 a 7 hacemos exégesis a tal pasaje de la Biblia. Pero ¿por qué no se nota? ¿Por qué? ¿Por qué todo eso bonito que tú dices que haces en privado, en público no se nota? ¿Por qué? Que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Dejemos de creer, de abrazar y proclamar ese cristianismo que se habla mucho hoy, un cristianismo privado, que solo esa persona conoce. Si no se evidencia es porque no hay nada ahí, solo un cascarón. El desempeño de cualquier responsabilidad implica carácter. Hermanos, el carácter precede al desempeño. En nuestras sociedades, el desempeño, lo que hay que hacer, precede al carácter. Pero como decía Miguel Núñez, hay que ser antes de hacer. Nosotros queremos hacer antes de ser. Nosotros nos importa hacer, queremos hacer, yo quiero hacer, pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero nadie se preocupa si tienes el carácter. En la Biblia hay un énfasis, ser antes de hacer. Si no lo ves porque no has leído tu Biblia. Quizás has leído un montón de libros de teología, pero este no. Ser antes de hacer. El carácter precede al desempeño. Asegúrate primero que tienes el carácter. Cuando hay jóvenes que se quieren casar, yo digo, muy bien, yo quiero casarme, hacer. Pero ser, ¿tienes el carácter? Porque el matrimonio no es una relación de niños, de adultos. Ser antes de hacer. Hermanos, los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad luego de ser puestos en cierta posición. La integridad le precede a la labor de Dios. Dios no primero pone a los hombres a hacer algo y luego dice, bueno, en el camino yo te voy dando el carácter, la integridad. No, la integridad precede a esto. De hecho, mira lo que sucede en muchas iglesias y la nuestra no está exenta. Mire, pastor, ¿sabe que fulano de tal lo hemos visto flaqueando, débil, aislado? Y yo propongo algo para que el hermano arranque. ¿Qué? Démosle un cargo en la iglesia, pongámoslo a servir. Y quizás, si lo ponemos a servir y le damos un cargo, porque pensamos que el cargo lo hará comprometerse. O sea, como él o ella está apático, está frío, entonces démosle un cargo y quizás si lo ponemos a servir en un área de la iglesia, ahí usted va a ver que se va a comprometer.
¿Ustedes sabían que eso sucede en la mayoría de las iglesias y que la nuestra no es la excepción? ¿Ustedes sabían eso? ¿Y saben qué es lo que pasa? Por eso es que tiene esas personas que lo pones en un cargo y luego tú ves, hermano, no, ya yo no voy a hacer más eso. Eso no era lo mío. ¿Qué pasó ahí? Se puso a alguien sin carácter a servir. Ese es el problema. Por eso cerciorémonos que cuando pongamos a alguien a barrer, a cargar un botellón, a tocar un instrumento o a predicar, vean si tiene carácter. El carácter precede la tarea o el desempeño. El carácter precede. Veamos eso. Hay muchos que quieren el púlpito porque el púlpito nos da prestigio, reputación, amistad, pero nadie quiere cambiar el botellón ni sacar la basura. Pastor, mire, la basura ya huele. Entonces, para que le diga a Luis y a Joel si la sacan en la semana, bueno, gracias, hermanito. Te voy a tomar en cuenta la próxima semana. Nadie quiere ser fiel en lo poco. Todos queremos ser fieles en lo mucho. Nadie quiere el trabajo duro. Yo no empecé aquí cuando llegué a esta iglesia en el púlpito. Empecé barriendo el domingo en la mañana y conectando los equipos. Y yendo a lugares donde muchos no querían ir. El carácter precede el desempeño. Ser antes de hacer. Es bueno que hagas, pero no te enfoques más en eso que en ser. Por eso es que encontramos tantos fracasos en nuestras iglesias. El tiempo es un buen filtro para todo. Por eso es que a algunos se les dice, tómense el tiempo. Pero queremos ir a apresurar, tómense el tiempo. ¿Hay alguien superior a Jesús? El mejor de todos, ¿cierto? El mejor. ¿Cuánto tiempo esperó Jesús para predicar su primer sermón? ¿Cuánto? 10, no. Su primer sermón, ahí estaba aprendiendo. ¿Cuánto? 30. Comenzó su ministerio con toda fuerza, 30 años. ¿Cuántos años preparando Jesús a Pedro para su primer sermón? ¿Cuánto? 3. Y fue día tras día. Así es, día tras día. Ver el carácter de alguien requiere tiempo. Obviamente no estamos diciendo que esperemos 80 años como Moisés, 30 como Jesús. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que definitivamente en la Biblia el tiempo es un excelente filtro para ver el carácter. De hecho, cuando Cristo estaba pequeño, el episodio que ustedes citaron, desde ahí constantemente había muchos que le decían, pero predica, 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 predica. ¿Cuál era la respuesta de Cristo? No ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Pero estamos desesperados. Dios no anda deprisa. Deberíamos aprender de Él. Por ejemplo, pensemos en esta ilustración. Tenemos a 2 hijas. La misma familia, los mismos padres, el mismo hogar, la misma educación. Y llega la hija de 22 años, que tiene 2 años casada, le dice, mamá, te tengo una sorpresa. ¿Qué? Adivina, dime. Estoy embarazada. Pasó suero, ¿por qué se ríe así? Estoy embarazada. ¿Qué hace la madre y el padre? Empiezan a celebrar. Gloria a Dios, estás embarazada. Qué gozo a la familia y qué será, y alegría por aquí y alegría por allá. Pero luego viene la otra de 14 años. Con la misma noticia. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Qué crees que produce en esa madre? Tristeza, decepción, dolor. ¿Cuál fue el problema entre las dos? Tiempo. 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 El tiempo es un excelente filtro para tú probar y conocer el carácter de alguien. El tiempo. En todas las áreas. La Biblia, en nuestra vida secular, el tiempo.
siempre. Acompáñenme a 1 Timoteo 3, vamos terminando. 1 Timoteo capítulo 3. Estamos viendo que un líder saludable es un líder con carácter, madurez. La mayoría de las personas ven 1 Timoteo 3 únicamente como el requisito para un pastor. 1 Timoteo capítulo 3 es la descripción de un cristiano maduro. ¿Por qué se requiere esta descripción de un cristiano maduro para un pastor? Porque el cargo de pastor requiere madurez. 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela, está hablando de un profundo deseo intenso que está aquí dentro. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, está bien. Pero es opcional, ¿dice eso? Es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Recuerden, está escribiendo un cristiano maduro. Esta es la meta que todos deberíamos perseguir. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su hogar, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un nuevo creyente, no un inmaduro, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Madurez en sus finanzas, madurez en su manera de pensar, madurez en la crianza, en la casa con su esposa y aún con los vecinos. Una de las cosas que hace un ministerio, considerando el punto del verso 7, el testimonio de los de afuera, a todos los que quieren ser pastores, se les pide una carta de recomendación de un vecino o un compañero de trabajo. Queremos ver qué opinan los de afuera de ti. Y creo que eso es muy importante considerarlo. Y hay algo que dice que gobierne bien su casa. Porque hay algo aquí importante. No dice que gobierne bien la iglesia, porque si gobierna bien la iglesia, va a gobernar bien su casa. ¿Verdad que no? Ese no es el orden. Si tiene en orden su casa, puede gobernar bien la iglesia. Un pastor amigo me decía en estos días: hermano, nunca olvidemos que la esposa de un pastor es su carta de presentación. Hay cosas que nosotros no conocemos, que ustedes no conocen de mí o de otros, pero nuestras esposas son una carta de presentación. Dios no las llamó a ella. No tienen que estar al mismo nivel teológico que Él, pero se debe ver una influencia de Él en ella. Entonces, si tú quieres saber si ese hombre está gobernando su casa, no tienes que pasar 8 días con él. Puedes ver la piedad y el crecimiento espiritual de su esposa. Y si tú no ves eso, tú dices: ay, 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 no estás gobernando bien tu casa, y esto te descalifica para ser pastor. Y aquí puedo entender por qué no gobiernas bien la iglesia. Entonces, nuestras esposas, y voy a dedicar, de hecho, en este curso que va a durar hasta uno, voy a dar una sola clase de hablar sobre la esposa del pastor. Cómo la esposa del pastor es su carta de presentación. No un neófito, no alguien inmaduro, sino alguien maduro, para que no se envanezca. Imagínate eso. Inmadurez y orgullo en alguien que ocupe el liderazgo de una iglesia. Qué destructivo sería eso. Si no, vean el mismo ministerio de Pablo. Pablo pasó entre 7 y 10 años para llevar a cabo su primer viaje misionero. De nuevo, el tiempo es importante. Pablo, el apóstol Pablo, nada más y nada menos. Líderes sanos son líderes con carácter. Miren, en una ocasión, y con esto termino, está en la Biblia, Marcos acompaña a Pablo en su viaje misionero. ¿Lo han leído? Ok. ¿Qué hace Marcos en ese viaje misionero? ¿Cómo? Abandona a Pablo. ¿Dónde? En Panfilia lo abandona. Problema de carácter. Y Bernabé, tiempo después, quería que en el segundo viaje misionero Marcos lo acompañara.
Y Pablo dijo, yo no voy con Marcos. Y la gente lee eso y dice, ese Pablo era firme, tremendo líder. No iba a permitir falta de carácter ese viaje misionero que se hacía, pero donde lo haga Plinio Orozco, uy, qué ogro este pastor. Está en la Biblia. Hay momentos donde uno puede caminar junto y momentos en los que no. Pablo dice, yo no voy con Marcos. ¿Y qué produjo eso? Y un problema, un altercado, tal cual que se separaron. Yo creo que Pablo, y piensan muchos así, pensó que Marcos valía la pena, pero no estaba listo para la obra misionera en ese momento. Problemas de carácter. De hecho, luego Marcos fue trabajado por Dios. Y yo creo que por Bernabé también hizo su labor. Y luego escribió nada más y nada menos que el Evangelio según San Marcos. Pero en ese momento no era el tiempo. ¿Por qué? Todavía no ha llegado mi hora. El tiempo es un gran filtro. Tristemente hemos rebajado el estándar. Y por eso hoy tenemos liderazgos poco saludables en nuestras iglesias. Iglesias saludables necesitan líderes saludables y líderes saludables son hombres de carácter. Amén.